de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Si hablamos de un caso puntual, en esta oportunidad, la niña arcoíris está en la ciudad de Buenos Aires. Ayer una barrera humana, una barrera de mujeres que impidió que la justicia la retirara del domicilio y además detuviera a su mamá. Todo esto relacionado con denuncias de un caso de abuso. Lo cierto es que además hace algunas semanas hablábamos de Lucio Dupuy, asesinado, su mamá y la pareja de su mamá condenadas. Para tratar de analizar y desentrañar todo esto que pasa con muchos niños y niñas en la República Argentina, recibimos a Leila Aidar. ¿Cómo estás, Ley? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y a Marisa Graham. Ella es la defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo primero que se nos ocurre preguntar es, ¿son casos aislados? Hablamos de la niña arcoíris que denuncia abuso, pero por otro lado, el caso de Lucio Dupuy, que fue asesinado, después se descubrió que había maltrato intrafamiliar. Bueno, a ver, estamos frente a un fenómeno muy grave que no solo afecta a nuestro país, sino a la región y por lo menos el mundo occidental, que es lo que yo conozco, que es lo que se llama la violencia intrafamiliar. Desde las microviolencias cotidianas, pasando por el maltrato físico de romperle 2 costillas a una nena o un nene, hasta el homicidio brutal de Lucio. Y la verdad que son muchos casos y muchas denuncias de abuso sexual intrafamiliar con restituciones después forzadas, ¿no?, a aquellos denunciados por ese delito. Estamos complicados. Yo diría que estamos en una situación, a mí me preguntan si hay más casos. Yo creo que posiblemente no haya más casos, sino que hay mayor cantidad de denuncias. Se denuncia más. Ahora, es difícil medir si no hay más casos o no. Yo creo que, yo me animaría a decir que sí. Marisa, deberíamos aclarar un poquito cuál es la situación de Arcoíris, qué pasó con esta nena, cuyo nombre no es Arcoíris, sino claramente es para no revictimizarla, ¿no? Que la mamá viene haciendo denuncias desde el año 2018 de que había sido abusada por su abuelo. Paterno. Por su abuelo paterno. El padre pide una revinculación porque la madre obviamente dice, no quiero que vuelva a estar con el padre porque este padre vive con su padre, con el abusador. Entonces ella dice, no quiero que vaya más la nena. A partir de ahí una jueza está pidiendo detener a la madre. Bueno, esto también que hacen sobre las madres protectoras. Anoche, como decía Vero, se armó una barrera de mujeres porque querían allanar la casa y detenerla a la mamá y llevarse a la nena. Vos estuviste ahí. ¿Por qué fuiste? Bueno, a ver, primero yo soy defensora de los derechos de los niños y las niñas y de los derechos, sobre todo, de esta franja etaria, que no es ni nada más ni nada menos que 1/3 de la población, y a veces nos olvidamos de eso. Yo fui porque en aquel momento, cuando yo recibo la noticia por organismos públicos y organizaciones privadas que me mandan a mi celular, llamo al Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad, que es el organismo que tenía que estar presente. Ellos no estaban notificados porque tienen que acompañar a la policía en un allanamiento de esta naturaleza cuando hay una niña en juego. Entonces fuimos con mi defensor adjunto, el doctor Facundo Hernández, hasta que llegó efectivamente la Guardia de Abogados, que fue noticiada por nosotros y después por la doctora Ana Clara Menem, que es la que toma la decisión en lo civil, no la detención Marisa, de la mamá. estamos viendo en este momento las imágenes. A muchos de nosotros nos llama la atención. Por un lado, que en el caso de una menor intervenga la policía de la ciudad. Por otro lado, ese otro dato que vos aportabas, la policía de la ciudad no tiene obligación de comunicarse con alguna autoridad. Digo, no sé si en la ciudad de Buenos Aires funciona una defensoría de niños, niñas, de adolescentes, pero digo, no hay una decisión política de, bueno, resguardar no solamente la identidad, sino también la integridad física de esa menor. Mira, dos cosas. Primero hay un protocolo nacional en el cual participamos en su redacción, el ADF, la Defensoría, que es cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en cualquier tipo de intervención, de cualquier tipo de operativo, sea civil, sea penal, sí, cuando hay niños, niñas y adolescentes presentes. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como otras provincias, todavía no han adherido a este protocolo, que sería bueno que lo hagan. Instamos a la ciudad y a otras provincias que no lo han hecho a que adhieran a este protocolo, por un lado.
Cuando hay niñas, niños, adolescentes, tiene que haber un equipo que trabaje para contener la situación de la niña mientras se realiza el operativo que haya que realizarse y cumplir con una orden judicial. En este caso, la verdad que la ciudad tiene una tradición en que cuando la policía toma alguna intervención con una persona menor de edad, llama al consejo. Lo que nos dijo a nosotros la policía, que la verdad a través, no sé si es por la presencia nuestra, pero yo debo decir que actuó muy bien, los 3, 4 oficiales que estuvieron allí, y el doctor Ruiz, que además es miembro de la policía de la ciudad, ellos actuaron muy bien, y resguardaron bastante la nena, pero ellos dicen que cuando les enviaron la notificación del allanamiento no le aclararon que había la presencia de una nena. Claro, porque era la orden de detención de la mamá. De la mamá, y no dijeron que estaba la nena presente. Entonces vos no podés detener a una mamá o a un papá o a cualquier persona cuidadora de una nena o un nene, aunque no se use excesivamente la fuerza, no puedes reducir a alguien adelante de la niña. Claro. Tremendo, o de ¿no? su hija o de su hijo. Claro. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, de Comité sobre los Derechos del Niño y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por hacer este tipo de detenciones que a veces son totalmente legales, que la policía tiene que cumplir cuando se hacen adelante de sus hijos o hijas, y entonces es violento para los niños y se violenta y se victimiza a los chicos y a las nenas que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Vos, volvamos a anoche. Sí. ¿Estuviste ahí? ¿Pudiste hablar con la mamá? ¿Pudiste hablar con Arcoiris? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo las viste? Sí, bueno, cuando yo llegué, la verdad que era un desastre la situación. La niñita lloraba mucho, no quería ser separada de su mamá, estaba muy asustada de lo que le podía pasar a la mamá. La mamá estaba muy angustiada, pero tratando de calmar a la niña, a su hijita. Estaba el abuelo materno, que también ahí jugó un papel de contención importante, y empezamos a trabajar con la idea, por lo menos, de que yo hablé con la jueza de La Rioja, la jueza de familia, al defensor adjunto, que no lo dejaron ingresar al departamento, pero sí estuvo todo el tiempo en el pasillo. Él se encargó de hablar con la jueza en lo penal, que fue la que ordenó la detención de la mamá, y logramos que la jueza Flamini retrotrajera la orden de detención y de rebeldía, incluso, que pesa sobre la mamá de Arcoiris. Ahí, bueno, la situación se relajó porque la nena se quedó muy tranquila. Ahora, estaba muy excitada también, debo decir, y muy estresada por toda la situación. yo También lo que pregunto, pasaba en la calle también. Hay una obligación de escuchar a los menores. Sí. Digo, la nena ya ha expresado los sometimientos, los abusos de los que fue víctima por parte de su abuelo paterno. Digo, la justicia penal, porque por lo que interpreto, por un lado va la justicia penal, por otro lado la justicia de familia. ¿No interactúan? ¿No hay una articulación? Es que no está... A ver, el problema que tenemos, en este caso y en muchos otros, nosotros tenemos una recomendación, que entren a la página de la Defensoría, es la recomendación número 2, que se llama abusos sexuales y revinculaciones forzadas. Claro. El problema es que los abusos sexuales intrafamiliares de nenas, nenes y de chicas y chicos no son lo suficientemente investigados en la justicia penal. Y le decimos a los defensores de los derechos de los niños y de las niñas, a los abogados de los niños y de las niñas, o de sus mamás o de sus papás, ¿no? Porque que además es la mayoría de los casos de abuso. Exactamente, que por favor no cejen en pedir investigación, en constituirse en querellantes o en particulares damnificados para que no se caiga la causa y se archive. Claro. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se investiga en profundidad? Primero porque no es sencillo, y porque no tenemos todavía, más allá de lo que dicen las normas, y que todos sabemos que ahora hay, como vos bien decís, hay la obligación del Estado y de la sociedad y de las familias de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. La escucha, sobre todo en el ámbito procesal, de ámbito judicial, no es un acto procesal de 20 minutos. Claro. La escucha es un proceso. Claro. Las niñas y los niños, sobre todo los más chiquitos, aún los que tienen lenguaje, porque Arcoiris tiene lenguaje, es una nena que empieza, su drama empieza a los 3, 4 años, ahora ya tiene 7, que acaba de cumplir 7 en Reyes. Entonces digo, no es escucharla un momento,
Es tomarse Es tiempo. un proceso y darle tiempo a la niña para que la niña vaya, niña en este caso, niña o niño, para que vayan pudiendo develar la situación que le acontece. Porque además hay que tener en cuenta un factor, que es la vulnerabilidad esencial que tienen todas las personas menores de edad. Por eso se llama, a nuestra tarea se le llama de protección especial. Hay un defensor o una defensora, en mi caso, porque los niños y las niñas tienen que tener un plus de protección de sus derechos humanos que nosotras podemos gestionar y agenciar por nosotras mismas. Los chicos y las nenas y los nenes dependen de los adultos. Exacto. Y la otra vulnerabilidad que tiene un niño o una niña víctima de violencia o abuso intrafamiliar es que ella o él sabe que lo que diga afecta a aquel o aquella que quiere, Claro. que es a su mamá o a su papá. Por eso es una doble vulnerabilidad que le genera el amor que le tiene aquel, que nosotros decimos mucho en la DF, allí donde debe suceder el amor sucede el horror. Y entonces, ¿cómo sacar a los niños de estas cuatro paredes, ¿no? Que pueden ser el cielo, pueden ser el infierno? Marisa, vamos a seguir hablando de este tema por lo que decíamos al principio. Hoy hablamos de la niña arcoíris, hace algunos días hablamos de Lucio y vos también lo confirmabas. ¿Cuántos chicos, chicas, adolescentes están atravesando en este momento un caso de abuso o de violencia intrafamiliar? Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Ley. Gracias.